hay algo inédito que han conseguido nuestros compañeros. Tiene que ver con Saúl Severini. Este es el eslabón perdido de la relación entre el Estado y las autodefensas en la costa Caribe. El cerebro del Frente PBJ de las autodefensas. Estuvo 16 años prófugo, inclusive lo dieron por muerto, salió de las sombras y hoy está en la JEP y está cantando hasta la marsellesa. Rafael Aristizábal, José Andrés González, bajo la dirección de Bernardo Bejarano, tienen esta impresionante historia. Rafa. Le vine a contar la verdad y aceptar mi responsabilidad con todos los hechos de violencia cometidos por el Frente PBJ. Pues promoví, colaboré, auspicié y financié dicho frente. Por ello vengo a rendir cuentas ante la JEP. A quien acaban de escuchar, Julio y oyentes, es Saúl Severini, el ex jefe paramilitar que eludió la justicia durante 16 años y que todo este tiempo guardó muchos secretos sobre la relación de las autodefensas con ganaderos, empresarios y agentes del Estado y el papel de todos ellos en varias de las masacres más horrendas en el norte del país. Julio y oyentes, la unidad investigativa de Caracol Radio revela las declaraciones inéditas que Severini hizo ante la JEP tras ser capturado en Cali para purgar una condena de 33 años por el asesinato de una maestra. Sentado por primera vez ante la justicia, este ganadero de 62 años repasó sus crímenes y aceptó responsabilidad por 229 homicidios. El ex jefe paramilitar le dijo a la JEP que el asesinado Jorge Gene Coserchar fue el puente entre ganaderos del sur del Magdalena y los temibles hermanos Castaño para formar el Frente PBJ de la SAUC. Según Severini, 5 ganaderos pusieron los 100 millones de pesos que costó en 1999 la creación de este escuadrón de la muerte. Los nombres que entregó fueron los de Hernando Asmar, Tarquinio Llanos, el excongresista José Gamarra Sierra, su hermano Andrés Gamarra y Silvio Severini, primo de su padre. Escuchemos. Ya teniendo el dinero, yo me traslado a la ciudad de Santa Marta. Ahí vivía el señor Jorge Génico, más específicamente en El Rodadero. Yo antes de viajar lo había llamado: tío, voy para Santa Marta a entregarte un dinero que tú debes saber de qué se trata. Es de la reunión que tú me conseguiste y esto y esto y esto. Las sabanas del sur y el centro del Magdalena se inundaron de sangre tras el arribo de este grupo paramilitar, que ejercía un control casi total de la mano de Neila Soto, conocida como la Sombrerona, jefe política del bloque norte de las autodefensas y cabeza de los pactos de Chibolo y PBJ. Dentro de este contexto de parapolítica, Severini señaló a más de 60 personas de entregar sus hojas de vida a esta estructura criminal entre el 2001 y el 2007, con el fin de convertirlos en alcaldes, concejales y diputados. Uno de ellos es el actual mandatario de PBJ, Jorge Iván Salá, acusado por el ganadero de haber llegado al consejo de la mano de los paras y de entregar la información al comandante local de las AUC para que cometieran homicidios. Y este último, Jorge Iván Salá, alcalde actual de PBJ. Este señor, aparte de haberse hecho concejal, llevó su hoja de vida. Esta persona le suministró a Esteban mucha información de los casos ocurridos en la zona de Piñuela y Paraíso, de donde él es oriundo. El alcalde Salá dijo que no se pronunciará hasta que la justicia lo notifique. Pero Saúl Severini no solo salió de las sombras para narrar cómo se enquistaron los paramilitares en el sur del Magdalena, sino que sindicó a varias personalidades. De acuerdo con su testimonio ante la JEP, en 2004 José Félix Laforí fue elegido presidente de Fedegan por orden directa de la SAUC. Incluso aseguró que su hermano Carlos Alberto y él le sirvieron de choferes a Laforí para que se reuniera en Ralito con Salvatore Mancuso y la Sombrerona, mano derecha de Jorge 40. Julio y oyentes, estas fueron las palabras de Severini en la diligencia de ampliación de aporte de verdad. Dice lo siguiente: me consta que el señor José Félix Laforí fue elegido por las AUC. Yo estuve en el centro de convenciones de Cartagena para su elección. La orden de los ganaderos
era que se tenía que votar por el señor José Félix Laforí para la presidencia de Fedegan. La orden la dio el señor Salvatore Mancuso y a mí me llegó la razón por medio del ganadero Hernando Asmar. Desde Estados Unidos, Laforí nos dijo que no conoce a Saúl Severini, sino a su hermano Carlos. En su opinión, el confeso asesino y solicitante del sometimiento ante la justicia transicional es un criminal que busca negociar a partir de mentiras. El general Freddy Padilla de León también fue señalado por Severini. Según su relato, el excomandante de las fuerzas militares les pidió a 4 ganaderos, incluido su primo José Vicente Ginás Severini, que apoyaran a las autodefensas. Pero la sindicación más grave es la de haberles allanado el camino a los paramilitares para que ejecutaran masacres como la de Nueva Venecia, donde cerca de 40 pescadores y familiares de estos fueron asesinados el 22 de noviembre del 2000. Con su sangre dejaron escrito en las paredes: aquí les dejamos sus aguinaldos, una feliz Navidad. Escuchemos. Voy a mencionar lo de la masacre de Nueva Venecia. Lo de la masacre de Nueva Venecia, aquí tiene un papel importante el general Freddy Padilla de León. El general Freddy Padilla, comandante de la Segunda Brigada de Barranquilla, es la persona que le entrega al Frente Pibijay a alias Giovanni. Alias Giovanni era un integrante del ELN. Él se lo entrega al Frente Pibijay y el Frente Pibijay, llevándolo a él de guía, es que cometen la masacre de Nueva Venecia. Contactamos al general Padilla de León, quien ha sido llamado por la JEP a declarar sobre los falsos positivos y que el año pasado fue acusado de complicidad con los paras por el condenado ex senador Álvaro Ashton. En una llamada telefónica, el oficial dijo no conocer a Saúl Severini ni su testimonio y remitió a los archivos de prensa de esa época que evidenciarían su buena gestión al frente de la Segunda Brigada del Ejército. El otro general del ejército salpicado por Severini es Mario Montoya, de quien dijo que le ofreció una falsa desmovilización como la que se montó en 2006 con el bloque Cacica La Gaitana. Esto habría ocurrido cuando el oficial lideraba la primera división en Santa Marta. Escuche. Entonces él me dice, mira, yo desmovilicé a Chepe Barrera y él está pagando su condena o su cuestión en el área donde él estaba, en su finca. Yo quiero hacer lo mismo contigo. Vamos a organizar una gente y él prácticamente me dijo, hagamos una falsa desmovilización y te ubico, tú me dices en qué finca, esto y esto. El general Mario Montoya, mencionado también por el ex jefe paramilitar Adolfo Guevara, desmintió las afirmaciones de Severini y dijo que no lo conoce. Subrayó que no colaboró con las autodefensas durante su paso por Santa Marta y recordó que la desmovilización del paramilitar José María Chepe Barrera estuvo a cargo del entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. El ganadero que pide pista en la JEP también habló del control electoral de la SAUCE en municipios como Salamina y Pibijay. Narró que los paras dirigían las votaciones con la venia de la policía, manipulaban a los jurados y hasta se sentaban en los colegios a marcar tarjetones. Incluso habrían clonado el software de la registraduría para hacer fraude en los comicios de 2002 y 2003, versión que ya se ha escuchado tanto en Justicia y Paz como en la JEP. Escuchemos. La autodefensa con listado en mano en base a esos programas, ellos ponían a votar a la gente, fueran o no fueran a los puestos. Incluso hasta los muertos, que paz descanse, los pusieron a votar. De hecho, yo en el casco urbano, o sea, en Pibijay, yo ayudé con eso. Yo ayudé con lo de la votación del doctor Uribe y del doctor Serpa. O sea, yo en una oportunidad... Especifique, por favor. Sí, especifíquenos cuál fue su ayuda. Okay. Mi ayuda fue ir a los puestos de votación y conversar con los jurados para que ayudaran sacando los votos del doctor Serpa y se los colocaran al doctor Uribe. En manos de la JEP está el futuro de Saúl Severini, responsable de llevar el infierno paramilitar al sur del Magdalena y de apagar las vidas de más de 200 personas. Si los magistrados encuentran que su testimonio se ajusta a la realidad, se le sumará una pieza clave al rompecabezas judicial del conflicto armado en Colombia. De lo contrario, tendrá que purgar una condena que lo mantendría preso hasta el final de sus días.
Estoy impresionadísimo con esta primicia de la unidad investigativa. José Andrés, pero obviamente esto es lo que dice él y lo tendrá que contrastar la JEP. Ese proceso de contrastarlo, ¿cuánto puede durar? Puede durar más o menos entre 6 meses, un año puede tomarse ese proceso. Un año. Me impacta el nombre del general Padilla de León. ¿Él ha dicho algo? Sí, señor, por supuesto, lo contactamos para conocer qué respondía a estas acusaciones y ha señalado que él no tuvo ningún tipo de relación con Saúl Severini, que no lo conoce, que mucho menos lo invitó a las instalaciones de la Segunda Brigada y que, según los archivos de prensa de la época, pues ahí están las evidencias de que su paso por la Segunda Brigada en Barranquilla fue ajustado a la ley. ¿Pero cómo se pudo esconder este tipo tanto tiempo? Según las informaciones que han trascendido, estuvo varios años escondido en Venezuela. Regresa a Colombia y en septiembre del año pasado es detenido en la ciudad de Cali. Bueno, pues... Y le tenemos más. No me diga. Hay más. Hay más. Muchas gracias, Rafael, José Andrés y a Bernardo por este impresionante testimonio.